ciego, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en 50, ¿no? mí. En esta mañana estuvimos hablando qué importante, digamos, es el asunto de incredulidad, pero también hemos visto aquellos que sí habían creído en el Señor y que de alguna manera no lo confesaban abiertamente por temor a ser expulsados en aquellos días de las sinagogas que estaban en Israel, ¿no? Entonces, miramos a José de Arimatea, miramos los padres del ciego que había sido sanado, miramos también a Nicodemo y otros discípulos más. Y en esta noche vamos a ver esta última parte que queremos mirar acerca de lo que es ser un creyente, ¿no? Pero también el otro lado, la incredulidad, digamos, en este caso de alguien que no cree en el Señor. Por eso el apóstol Juan, quien está escribiendo acá, si usted nota cómo continúa de lo que miramos esta mañana, en el versículo 43 miramos, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, frente a esa realidad, es la que vivían algunos que no abiertamente confesaban al Señor que Él era el Salvador. Pero también había otros que definitivamente decidieron no creer, ¿no? Y no porque el Señor no quisiera rescatarlos, porque el Dios manifestado en carne, Cristo Jesús, Él había expresado un pasaje de Isaías 53, en el versículo 38, dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y esa era la pregunta que unos 600 años antes que Cristo viniera, el profeta Isaías estaba diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y bueno, vemos el resultado. Había muchos que no habían creído y había el Señor hecho señales, había hecho prodigios, había hecho milagros, y si tuviéramos que ponernos a hablar en esta noche de todos esos milagros, nos quedaríamos cortos y tendríamos que regresar al trabajo al día siguiente, ¿no? Porque el Señor hizo muchos milagros, y milagros que no solamente están registrados acá, y que el apóstol Juan dice que no caberían en todos los libros del mundo, todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero miramos que no era tanto el asunto de milagros, sino que no confiaban, no creían. Y en el versículo 37 miramos ahí que decía, no creían en Él, no creían en Él. Y bueno, entonces por eso entramos al versículo 44. Alguien me preguntó este mediodía después de que terminamos el mensaje acerca de por qué el apóstol Juan menciona como 8 veces acá la palabra creer. Y es que no solamente en el pasaje que esta mañana
estuvimos aprendiendo, pero en el resto de todo el capítulo se menciona esta palabra creer. Y vamos a ver una vez más en el versículo 44 que el Señor, digamos, está casi finalizando, ¿no?, su ministerio, porque Él ya había tenido más de 3 años y venía a cumplir el propósito por la cual el Padre lo había enviado. Y en el versículo 44 dice, mas Jesús, ¿qué dice? Clamó. Cuando Juan está escribiendo esta palabra clamó, está expresando el tono con la cual el Señor estaba tratándose de expresar ahora por última vez a la multitud y a todos aquellos religiosos que en aquellos días lo habían menospreciado, pero también no solamente el tono fuerte de su voz, sino también con una solemnidad muy particular. Mire, no deje este pasaje ahí de San Juan 12, le invito a que vamos al capítulo 7 del mismo Evangelio, versículo 37. En el mismo Evangelio, capítulo 7, versículo 37. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, en este tono, hermanos, y con esta solemnidad, como lo estamos viendo en este pasaje que estamos leyendo en San Juan 7:37, en la misma manera estaba sucediendo, pero ya por última vez. Antes de que el Señor fuera crucificado, antes que fuera sepultado y cumpliera la misión principal por la cual Él había venido. Entonces, volviendo al versículo 44, donde estábamos, vemos acá el llamamiento, porque es un llamamiento que Él está haciendo una vez más, ¿a quién? A los que lo habían rechazado, a los incrédulos, a aquellos que lo habían menospreciado. Y es un llamamiento que podríamos decir, qué amor que tenía nuestro Dios, encarnado en carne, Cristo Jesús. Que hasta último momento Jesús, ¿no?, Él está presentando una vez más el Evangelio. Cuando miramos en los pasajes anteriores de este versículo que leímos desde el 44 en esta noche, pero si miramos los versículos anteriores, Él había estado presentando el Evangelio, invitando a la gente que depositara su fe en el Señor. Y bueno, muchos de los que estamos acá presentes ya hemos confiado en Él. Hemos aprendido en esta mañana que el Padre nos reveló el Hijo. No fue algo, digamos, que la iglesia hizo. No es algo que alguien que te compartió el mensaje de las buenas nuevas, o el folleto, o un mensaje por una radio cristiana, fue la razón por la cual viniste a los pies de Cristo. Eso fue nomás el instrumento, el medio que Dios usó. Pero ¿sabe quién reveló para que vos te convirtieras en un cristiano? El Padre. El Padre. Por eso nosotros somos hijos de Dios. Nosotros podemos ser parte de una iglesia como la que estamos reunidos en esta noche. ¿Cuántas cientos de iglesias en el mundo? Religiones. Pero sabemos que esto no se trata de una religión, sino tiene que ver una relación que estaba rota antes por mi pecado, por nuestro pecado, y que justamente ahora vemos que su Hijo está invitando también a estas personas que no aceptaban su obra, a que volvieran a creer en Él, aunque le rechazaban. Por eso Él dice ahí que Él clamó, dijo, el que cree en mí. ¿Por qué? Porque no habían creído. Y en esta mañana mencioné un ejemplo de alguien que cree, pero que después de creer depende del Señor. Y se recuerda del hermano que habíamos mirado, Kesmel, en la historia del cristianismo. Él decía esto: lamentemos esta incapacidad de la voluntad, porque Dios toca la voluntad cuando hablamos esta mañana para que el pecador crea. Dice, lamentemos esta incapacidad de la voluntad con que todos nacemos a causa del pecado. ¿Qué hizo el pecado en el ser humano cuando Adán pecó? Que no hiciéramos la voluntad de Dios. ¿Cuándo empezamos a hacer la voluntad de Dios? Cuando el Padre nos revela al Hijo.
y Él hace una nueva creación. Entonces podemos hacer la voluntad de Dios. Pero si somos incrédulos, un pecado te lleva a otro pecado y a otro pecado, con la cual ningún ser humano puede hacer la voluntad de Dios si no es un hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo el hermano. Está diciendo, nacemos a causa del pecado con esa incapacidad de hacer la voluntad de Adán y por la que nuestro pecado, dice, aumenta a diario. La Biblia lo pone claramente que la causa que vino el diluvio es porque dice ahí Génesis 6 que la maldad del hombre era continuo solamente para el mal en el corazón. Y mientras el hombre o el ser humano rechace a Dios como ese Salvador y Señor, no va a poder hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa en alguien que realmente ahora es un hijo de Dios? El mismo hermano Kessner dice, recurramos de continuo a aquel que dijo, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Se acuerda que el Señor habló con sus discípulos en San Juan 15? Separado de mí, nada podéis hacer. Quiere decir que los discípulos son lo que son porque ellos creyeron en ¿quién? En el Salvador. Ellos habían nacido de nuevo. Entonces, también el mismo pasaje en San Juan dice, y ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Se acuerda en una conversación íntima el Señor con sus discípulos cuando en Mateo 16 empezó una conversación de que qué pensaba la gente de Jesús? Y los mismos discípulos le dijeron, algunos piensan que sos Juan el Bautista, otros piensan que sos Elías, otros piensan que sos otro profeta. Pero el Señor tuvo que hablar con ellos en una manera particular, personal, y le dijo, ¿y ustedes qué piensan que soy yo? ¿Y sabe qué? Pedro, entre los 12, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y sabe lo que le tuvo que responder Jesús? No te lo reveló carne ni sangre. Quiere decir, no te lo reveló la sinagoga, no te reveló el judaísmo, no te reveló la ley, sino mi Padre te reveló. Y querido, nosotros podemos estar en cualquier religión, llámale católica, evangélica, y aún nosotros tenemos el nombre bautista, pero eso pasa a segundo nombre. Nosotros podemos ser religiosos como estamos viniendo, como gente viene a reunirse, sin conocer a Dios. Por eso es importante que el Padre te revele quién es el Hijo. Y desde esos momentos vas a hacer la voluntad de Dios. Y vas a poder vivir para Dios, porque vas a tener un corazón rendido al Señor. Y justamente tiene que ver con la voluntad. Y es lo que está expresando el Señor una vez más a estas personas que en esta mañana miramos que no habían creído, pero que algunos sí habían creído, y mencionamos algunos de ellos al principio del mensaje. Y en el versículo 44, no solamente Él clama, sino dice el que cree. Note la expresión ahí en el versículo 44 de San Juan 12. Esto parece, hermanos, cuando Él está usando esta palabra, el que cree, es como un recordatorio de todas las proclamaciones que Él había hecho en el templo, la había hecho a la orilla del mar, lo había hecho en diferentes sinagogas y decirle, recuerden las proclamaciones importantes que yo hice. Y no sé si ustedes ya han encontrado un momento conveniente para llegar a una conclusión de lo que van a hacer. ¿Van a creer o no van a creer ya? ¡Qué amor del Señor! Porque, como sabemos, el Señor no mira las apariencias, Él mira el corazón para que estas personas respondan a esa invitación que Él está haciendo. Y muchos de ellos, vamos a ser sinceros, hermanos, no estaban haciendo cosas malas. Moralmente estoy hablando, porque en esta mañana miramos que todas estas personas que están escuchando el mensaje de Cristo en aquellos días no estaban viviendo una vida con la cual nosotros la vemos hoy en día. Nosotros hoy en día cuando miramos manifestaciones, miramos hijos matando a sus padres, mirando violaciones. Yo no estoy diciendo que esa maldad no existiera en aquellos días, pero no era tanto en aquellos días, que de tal manera los religiosos pensaban, bueno, no hacemos mal a nadie, seguimos la ley, vamos a la sinagoga, obedecemos el día de reposo, ayunamos, ofrendamos, hacemos nuestras oraciones.
Estamos dentro de todo bien. Entonces ellos, ¿sabe lo que ellos pensaban? Ellos estaban afirmando creer en Dios, pero no en Jesús. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Ellos estaban afirmando creer en Dios, porque ellos abrían el Antiguo Testamento, invocaban a Jehová, pero no a Jesús. Por eso, hermano, la fe en Dios te lleva a aparejarte en esa fe que es en Cristo Jesús. Si realmente ellos decían que seguían a Jehová, como ellos invocaban, sin duda tenían que reconocer que Jesús es el Salvador, el Mesías, aquel prometido. Entonces, esto es, quien cree en Dios, como dice acá en el versículo que estamos mirando, 44, dice, el que cree en mí, note la palabra, no cree en mí, sino en el que me envió. Entonces él está diciendo, quien cree en Dios, cree en que fue enviado por él. Y nadie puede creer en Dios si no cree también en el enviado suyo. ¿Y quién es el enviado suyo? Jesús. Pero estamos mirando en esta mañana y una vez más en esta noche que el Señor está diciendo como última proclamación, ¿qué van a hacer? ¿Van a creer? Por eso el énfasis nuevamente en el versículo 44 es sobre la fe. Hay muchos temas a través de los evangelios, hermanos, como hablando de San Juan, que aparece este mensaje. Esta invitación, como una vez más está diciendo el Señor, el que cree en mí. O sea, Dios envió al Hijo. ¿Para qué lo envió? Esto significa que si va el Hijo venir como Él vino, entonces ellos iban a ver al Padre. El Señor Jesús, en reiteradas veces, Él dijo, Él es la luz del mundo. ¿Cómo que la luz del mundo? Bueno, aunque el mundo sale el sol, aún así está en oscuridad. El mismo Señor dijo que sus palabras son las mismas palabras de Dios. Entonces, la fe que ellos estaban escuchando con el oído humano le podía dar salvación si creyeran de corazón. Pero como no creían, no era beneficioso porque le rechazaban. ¿Y qué pasa si alguien le rechaza a Jesús? Va a enfrentar el juicio. Eso lo vamos a ver en un momentito más. Va a enfrentar el juicio y el juicio eterno. Entonces, miramos claramente que el Señor está una vez más con ese tono fuerte de solemnidad, invitándolo en este llamamiento en el versículo 44. Y note algo, acá hay una consecuencia clara. El que cree en Jesús no está creyendo en el hombre que era o el de Nazaret, porque sabemos que el Señor Jesucristo se crió en Nazaret, sino en quién está creyendo. Está creyendo en el Padre. Y aquí lo está expresando en una forma que ellos no podían descubrir. Por eso él dice ahí, el que me ha enviado. Note cómo termina el versículo 44. El que me envió o el que me ha enviado. ¿Sabe lo que está mostrando acá el apóstol Juan? La relación que hay entre el Padre y el Hijo. Y el Hijo y el Padre. Sabemos que como creyentes nosotros creemos que también está el Espíritu Santo, pero bueno, no vamos a hablar sobre eso, sino lo que el apóstol Juan está diciendo en cuestión de que el que cree en el Señor, hablando en Cristo, cree también en el que lo envió. ¿Y quién es? El Padre. Entonces note ese juego de palabras que está viendo ahí. O sea, está diciendo el Padre y el Hijo. O sea, está haciendo referencia de una manera que va a empezar a mostrarnos algo muy claro en el Evangelio, acá, que estamos en San Juan 12. Mire, no deje por favor ahí ese versículo 44. Mire conmigo a San Juan 1. Acuérdese que el escritor con la cual escribe esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan. Mire conmigo a San Juan capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Esta palabra que está expresando acá, en el principio era el Verbo, cuando está hablando del Verbo, está hablando de una persona. Esta persona que usted está leyendo en esta noche,
se está refiriendo a la persona de Jesús. Entonces, si vamos a poner claro, dice, en el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. Mire ese juego de palabras que usted está mirando en esta noche. Estamos mirando que el apóstol Juan quiere mostrar la relación del Padre y el Hijo. Y a la vez mostrarnos cómo el Evangelio comienza. Porque el Evangelio es Cristo. Y esto es la cercanía de Dios al hombre. ¿De qué manera? El verbo que está mencionando acá en el versículo 1 es Jesús. Y ese verbo se encarnó. El Dios que antes no lo mirábamos se hizo hombre. Nació como muchos hemos nacido en esta tierra. Y si usted va al mismo capítulo donde está en San Juan 1, por favor, mire, baje un poquito más abajo en el versículo 14, dice, y aquel verbo, o sea, hablando de Jesús nuevamente, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Note que la palabra entre paréntesis Juan aclara, dice, vimos su gloria. Quiere decir que ellos, al hablar de que han visto su gloria, están diciendo, bueno, al ver a Jesús y creer en Jesús, como estos que no creían, no podían ver al Padre. Pero al ver a su Hijo, que en relación está con el Padre, dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, aquí vemos continuamente la unidad eterna, porque nunca el Padre y el Hijo se separaron. El hecho de que Jesucristo se manifestara en carne, algunos que hemos leído los evangelios hemos visto que aún en el bautismo del Señor bautizado por Juan el Bautista se manifiestan las tres personas. En primer lugar, el Padre dice que el cielo se abre y sale una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otra ocasión dice que se transfiguró, o sea, se manifestó el Señor a tres de sus discípulos, Jacobo, Juan y Pedro. Y otra vez esa voz salió, este es mi Hijo amado, hablando del Padre. Entonces vemos la relación del Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre. Entonces, esta unidad es eterna, hermanos. Está en armonía, vinculada con esta primera persona de la deidad. Volvamos ahí a San Juan, capítulo 12, versículo 44. Dice, el que cree en mí, o sea, hablando de Jesús, es la primera persona, en este caso de la deidad, con la segunda, hablando del Hijo. De modo quien cree en la segunda, también va a creer en la primera deidad. No es que son tres dioses, es un Dios, pero son tres personas. Y por eso tiene que ver con identidad. Mire conmigo a San Juan 5:36. Estamos en el mismo evangelio, no vamos a ir a otros libros por el momento, pero mire San Juan 5:36. Esa identidad es personal en ambas, como persona, el Padre con el Hijo con el Padre. San Juan capítulo 5, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y algunos que han escuchado un mensaje hace unos meses atrás sobre este pasaje, sin duda el Señor está hablando de quiénes son los que dan testimonio de Jesús, porque no querían creer que Jesús era el Cristo. Y ustedes saben que en la historia del Antiguo Testamento dice que si no había 2 o 3 testigos, no se podía llevar un caso. Ellos tenían sus normas en aquellos días. Y el Señor acá aclara, hay testimonios. Uno es el Padre, otro fue Juan el Bautista. Entonces podemos ver en esta noche que ha habido una vinculación, una armonía entre el Padre y el Hijo y el Hijo y el Padre. Mire conmigo, por favor, a San Juan 7:16. Ahí nomás en el mismo libro, por favor. San Juan 7:16. Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Y quién es el que lo envió al Señor Jesús? El Padre. Mire el versículo 28 del mismo capítulo 7.
Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros, que dice, no conocéis. Y así estamos yendo, hermanos, versículo tras versículo, cuando el Señor se vincula con esa identidad, con el Padre con el Hijo. Mire en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 8, y ahora el versículo 29. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Si usted va al mismo capítulo, el versículo 42 del capítulo 8, dice: en Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, estaba hablando con los religiosos que se jactaban, que eran hijos de Abraham, que eran de la descendencia, ¿no? El Señor le tiene que decir en el versículo 42, entonces Jesús le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente, dice, me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Mire cuántas cosas estamos mirando en esta noche, pero volviendo de vuelta a donde estábamos al principio en San Juan 12:44, cuando el Señor les vuelve a decir: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y ellos decían: bueno, nosotros somos hijos de Abraham, invocamos el nombre de Jehová, creemos en Dios, pero no realmente creían como debería ser, porque rechazaban ¿a quién? A su Hijo, al Señor Jesús. Entonces, ¿qué querían lograr estos judíos, estos religiosos de aquellos días? Mirando que el Señor les vuelve a invitar: el que cree en mí. Bueno, si usted observa nuevamente el versículo 44 ahí de San Juan 12, el Señor le quiere hacer ver algo bien importante acá, hermanos, y es que los judíos buscaban, estas personas que estaban oyendo, en el cumplimiento legal, el camino hacia el Padre. ¿Qué significa el cumplimiento legal? Acordémonos que estos judíos, ellos obedecían las leyes ceremoniales que Dios le había dado a Moisés. Ya aparte de eso mencionamos algunas, como en esta mañana la Pascua, la fiesta de tabernáculos, fiestas que tenían, hermano, un simbolismo en el futuro para esa nación que tenía que ver en relación al Mesías. Ahora, ¿quién cumplió toda esa ley ceremonial? La Pascua, la fiesta de tabernáculos, los corderos que estos judíos traían para que ese cordero pudiera ser el sustituto por las fallas que diariamente fallaban estos hombres y mujeres siendo parte del pueblo de Dios. ¿Qué representaba ese cordero? Ese cordero que, bueno, Juan el Bautista en alguna ocasión le dijo a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero ellos rechazaban a ese Cordero, rechazaban al Señor, y entonces estos judíos buscaban en el cumplimiento legal el camino hacia el Padre. ¿Se puede lograr eso? Nadie, pero nadie ha podido cumplir el sistema legal, ni en aquellos días, ni hasta el día de hoy. Pero el Señor, Él afirma algo muy importante a sus discípulos, ya no a ellos, porque nadie puede aprender si rechaza al Señor. Pero si hay alguien que es discípulo de Él, el Señor le ayuda a crecer. Y mira lo que dice San Juan 14:6. Él les enseña, el Señor mismo, a los discípulos, a los que habían creído verdaderamente en Él. Mire conmigo a San Juan 14:6. Él está afirmando que Él es el único camino que puede conducir al Padre. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y qué estaban haciendo estas personas que no creían? En esta invitación última que el Señor estaba dando, ponete a pensar en esta noche que vos seas una de esas personas, o que nosotros seamos alguna de esas personas. Qué amor de Dios para invitarnos una vez más a recapacitar nuestras creencias,
recapacitar nuestra religiosidad, recapacitar nuestro cristianismo, recapacitar si realmente somos hijos de Dios o si somos salvos realmente. Pero esta gente era muy orgullosa, dice, no, pues somos hijos de Abraham, vamos a la sinagoga, hacemos todos los sacrificios, nos portamos bien. En nuestros días también pasa lo mismo. La gente te dice, bueno, mis padres han sido creyentes, mis abuelos han sido pastores, ancianos, o tengo un sacerdote que un día puede llegar a interceder por mi vida si algo pasa, porque hemos sido formados de que hay un purgatorio. Tantas cosas que se nos han puesto en nuestras tradiciones, y a veces son buenas tradiciones. Pero lamentablemente, digamos, si rechazamos a Cristo, tampoco podemos decir que aunque invoquemos a Dios, conocemos al Padre. Porque estas personas no conocían al Padre. Por eso no hay otro medio y no hay otro mediador. Mire lo que dice 1 Timoteo 2, versículo 5. No deje, por favor, ahí San Juan 12, donde estuvimos, pero vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 1. Este es un poquito más adelante, ¿no? En el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, por favor, versículo 5. La palabra de Dios dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, dice, hombre. No hay otro medio, y o sea, no hay otro mediador. Y la única manera de llegar al Padre o de ser esos hijos de Dios que Dios quiere que seamos, es solamente a través de este mediador. Aquel que pudo cumplir en todos los aspectos lo que ningún ser humano pudiera cumplir para la salvación. Y todo lo hizo el Señor Jesucristo. Y si en esta noche no tenés a Jesús, o pensabas que tenías a Jesús, porque todos, como esta gente, ellos pensaban que eran hijos de Dios, estaban bien, pero eran incrédulos, y lo hemos visto en esta mañana y en esta noche. Pero vemos que una vez más Dios le hace la invitación. Vamos al versículo 45, volviendo a San Juan 12. Dice la palabra de Dios así, en San Juan 12, 45, entonces dice, el que me ve, ve al que me envió. O sea, Cristo sabemos que fue enviado por Dios, ¿para qué? Para una misión reveladora. Y lo hemos visto anteriormente. ¿Y qué permite esta misión? Que los hombres puedan ver a Él. En este caso, porque entendemos que nunca han visto al Dios invisible, pero si vienen a Cristo, van a poder ver con los ojos de la fe a ese Dios invisible. Mire conmigo a San Juan 1:18, en el mismo Evangelio, por favor. La palabra de Dios dice así, a Dios nadie le vio jamás. San Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, o sea, el único Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Entonces, el que envió a Jesús, hermanos y amigos, es invisible a los ojos de los hombres. Es invisible a cualquier ojo humano, como se ha considerado antes y en nuestros días. Pero, como dice acá, pero el que me ve, o sea, hablando de Cristo, el que es enviado, puede también ver al que le envió. Volvamos a San Juan capítulo 12, pero vamos a ir al capítulo 13 ahora, al lado. Capítulo 13, versículo 20. Dice la palabra, de cierto os digo, el que me recibe, o sea, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe, a mí me recibe, al que me envió. Esta semana, para algunos que tuvieron el privilegio de conectarse al YouTube o al Facebook, dimos el mensaje de la tercera parte cuando Cristo lavó los pies de los discípulos. Escúchelo el mensaje con atención, porque por más de 40 minutos hablamos de la vida de Judas, el hombre que se formó en el ministerio de Jesús, manejó la tesorería, sabía dónde Cristo oraba, sabía, digamos, las cosas más íntimas que los discípulos vivían. Y el mismo Señor le puso ese bocado de pan, y así como a Ahitofel fue que lo traicionó al rey David, Judas vendió a Cristo por 30 piezas de plata. ¿Por qué pasó todo eso con Judas? Porque a pesar de que estaba en una buena
grupo de seguidores del Señor, creyentes como nosotros, estaba perdido. ¿Usted sabe cuántas personas en las iglesias están perdidas? A veces uno piensa que todos los que vienen a la iglesia son creyentes. Pero no queremos entrar por ese lado, sino mostrarte que el versículo que acabamos de leer, el Señor le estaba diciendo, ustedes los discípulos, no se desanimen, ustedes van a ser enviados como yo fui enviado. Y un día ustedes van a hablar este mensaje. Él lo está diciendo ahí en el versículo 20, dice, y el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, dice. Entonces, es muy importante tener que ver, hermano, todos nosotros somos mensajeros. Ahora que somos hijos de Dios, somos mensajeros, mujeres y varones acá. Su servidor también, no porque estoy detrás de esta plataforma. Estamos transmitiendo un mensaje de esperanza. Pero va muy vinculado el mensajero con el que lo envió. No se olvide eso. ¿Y sabe quién nos envió? Cristo nos envió. Nunca está separado el mensajero del enviador. Porque si se separa el mensajero del enviador, ¿sabe lo que va a lograr? Va a lograr tener prosélitos. Va a lograr tener religiosos. ¿Y usted sabe cuántas personas en religiones se hacen más religiosos? No nos debemos olvidar que el propósito fundamental es ser fiel a ese mensaje, porque no es nuestro mensaje como el Señor Jesús lo dijo, es el mensaje del que lo envió. Por eso, hermano, continuando con esto, hermano, en esta noche, en el versículo que quedamos ahí, 45, dice, el que me ve al que me envió. Entonces, vemos que Cristo fue enviado por Dios. Vemos que Él, que envió a Jesús, es invisible a los ojos de los hombres. Pero sin embargo, digamos, hemos visto recién en estos versículos como San Juan 13, 20, se trata de una visión, hermanos. No una visión que estamos hablando de que tenga que ver con los alimentos, no, ni tampoco porque estamos llenos, pero una visión de fe que establece, hermanos. Si usted va a San Juan 14, 9, por favor, dice la palabra, versículo 9, Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El Señor está hablando con su discípulo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos al Padre? O sea, vemos acá que aunque el Señor estaba físicamente con estos discípulos, vemos también que el conocimiento del Padre era tan importante que estos discípulos, hablando de Felipe y de los que estaban ahí en esta conversación en San Juan 14, tuvieran una relación íntima con el Señor. Y amados hermanos, ¿cuántos en esta noche somos hijos de Dios? ¿Cómo está tu relación con Jesús en manera personal? En la manera que vos conozcas más íntimamente al Señor, vas a poder conocer al Padre. Esa es la respuesta que el Señor le tiene que decir a estos discípulos que de alguna manera estaban con el Señor, pero a veces la rutina de las actividades de la vida que ellos tenían, de ir a diferentes pueblos, estar en barcos, estar en sinagogas, haciendo los quehaceres, nosotros hoy en día también a veces nos involucramos de tantas actividades, de tantas responsabilidades laborales, que llegamos a un momento en la vida que hemos perdido la relación con Cristo. Y estamos en esta pregunta, como Felipe le dice al Señor, pues Señor, muéstranos al Padre. Y Él tiene que decirle amorosamente ahí, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, dice, y no me has conocido. Por eso es importante, hermanos, para podernos identificar con el Padre, es importante estar de una manera fiel a nuestro Señor. Mire conmigo, por favor, a San Juan, capítulo 10, versículo 38 también, por favor. San Juan, capítulo 10, versículo 38. Dice la palabra de Dios así, mas si las hago, aunque no me creéis, a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre.
En el mismo capítulo, en el versículo 30 también, si vamos a los versículos anteriores, dice, yo y el Padre, que dice, uno somos. Entonces, para cerrar esta parte, hermano, Dios fue manifestado en carne. No podemos dudar eso. El Señor se hizo carne, nació un día como muchos de nosotros nacimos. Él tuvo hambre, tuvo sed, Él enfrentó todas las necesidades básicas y aún tentaciones y pruebas que nosotros pasamos. Por eso, primera de Timoteo 3:16, anota este versículo, dice, Dios fue manifestado en carne. Ese era un cántico para la iglesia de aquellos días, hermanos. Dios fue manifestado en carne. Y era una alabanza continua cuando se reunían. Entonces, volvamos, hermano, de vuelta a San Juan 12, versículo 45. Entonces dice, el que me ve, ve al que me envió. Pero ahí seguidamente él entra al 46, dice, yo la luz. Más allá de que Dios se ha manifestado en carne, también acá hay unos términos, y dice yo, ¿no? Hablando de que Él es la luz, indicando el yo, que solamente yo soy la luz del mundo, no hay otras luces. Yo soy la única luz del mundo. O sea, la traducción literal de este pasaje sería, yo luz para el mundo he venido. Y si alguien está buscando otra luz, no la hay, soy la única luz. Qué impresionante. Entonces vemos que el mundo estaba sumergido en tinieblas. ¿Cuánto más hoy en día? Tanta oscuridad hay, hermanos. Tantas religiones, tantas cuestiones políticas, tanto socialismo, tanto ateísmo, hermanos, tanto materialismo, humanismo que está reinando a través del mundo. Y gente no está pudiendo encontrar a Jesús por la oscuridad que hay. Pero el Señor dice que Él es la luz. Por eso acá, en el mismo versículo que me está mirando, el versículo 45, conectado con el 46, cuando Él dice, yo la luz, en el versículo 45 dice, y el que me ve, y ve al que me envió, acá hay un sentido, es que Él ha venido. Y al venir, hermano, va a haber un resultado. O sea, Jesucristo, digamos, dice que Él es la luz. No está diciendo que se trata de esta luz, es una metáfora, no malinterpretemos. Es una metáfora a la que Él está diciendo que Él es la luz. Él es el que verdaderamente ilumina la moralidad del ser humano. Él es el que ilumina espiritualmente a todos los que verdaderamente creen. Y es importante destacar que ese es el Evangelio, hermanos. Por eso en San Juan 1:5, el apóstol Juan, el mismo que escribe este pasaje, dice en el versículo 5 de San Juan 1, la palabra de Dios dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, que dicen, no prevalecieron contra ella. Entonces, Él es la luz, Él solamente puede transmitir aquello que en este caso el ser humano sin Dios sería imposible. Mire capítulo 8 también de San Juan, versículo 12. La palabra dice así, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esto que estamos hablando acerca de la luz, Él es. ¿Y cuándo comienza? Cuando uno cree en Jesús. Ese es el requisito que Dios establece, digamos, para poder experimentar una verdadera iluminación divina. Yo te quiero preguntar algo. Vos, si sos cristiano, ¿estás experimentando la luz de Cristo? Usted sabe que hace un momentito dije que esta metáfora de la luz es una luz que ilumina lo moral y lo espiritual. Usted sabe que hay muchos lugares que son bien moralistas. Hay gente que no es cristiana, hay budistas que son moralistas. Hay musulmanes que son moralistas. Hay personas que han entrado al catolicismo, al celibato, y ellos han torturado sus cuerpos, pensando en la santidad de Dios. Pero si no conocen al Dios verdadero, toda moralidad de ser humano es pecado, es oscuridad. Pero lamentablemente personas que han venido a iglesias y no han comprendido el Evangelio, que Jesucristo es la luz del mundo. O sea, se penetran en iglesias como esta, pero no llegan al conocimiento de Dios.
y a veces repiten palabras, son moralmente, pero no están iluminados. Por eso es importante ser iluminado. Ese es el requisito para experimentar. Por eso, cuando uno es iluminado por el Señor, es libertado, hermano, de las tinieblas del error. Es libertado de las tinieblas del pecado. Es libertado de las tinieblas de la muerte. Mire lo que dice San Juan 5:24, por favor, en el mismo pasaje del Evangelio. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Uno podrá preguntarse, como estas personas escuchaban esto, ellos se decían que eran hijos de Abraham, que estaban mejor que la sociedad de aquellos días, que estaban con vida. Pero Dios mira al ser humano que no tiene la luz de Dios, que rechaza a Cristo, en una muerte espiritual. Y por eso dice: el que cree al que me envió tiene vida eterna. Querido, ¿tenés la vida eterna? ¿Has pasado de muerte a vida? Puedes estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente por el pecado. Unos amados hermanos decían esta palabra bien interesante. Hendriksen, podrías anotar ese libro, te puede ayudar en discipulados, si te gusta leer lo que es ser un discípulo del Señor. Decía Hendriksen: conocer a Cristo significa conocer al Padre. Amar a Cristo significa amar al Padre. Recibir a Cristo significa recibir al Padre. Cristo y el Padre son uno solo. Entramos al versículo 46, como miramos ahí, que Él dice: yo soy la luz, ¿no? Estamos acá en San Juan 12, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca, que dice, en tinieblas. Vuelve a reiterar la condición de la luz. ¿Y quién es la luz? Es Cristo. Y como la luz, Él fue enviado a este mundo. Acabamos de leer ciertos pasajes, pero podemos mirar acá San Juan 3:19, la conversación que el Señor Jesús tiene con Nicodemo. Dice la palabra de Dios en San Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La idea es que no solo es luz, cuando el Señor está diciendo acá, porque Él es la luz, acabamos de ver, ¿es la luz, hermanos? No solamente está diciendo que Él es la luz, sino que es la luz absoluta. Puede ser que hay personas que traten de ser luz, pero la única luz verdadera es Jesucristo. Por eso separa a la humanidad, acá el Señor, de dos grupos. La gente que tiene la luz y la gente que no tiene luz. Los que están en luz no pueden permanecer en tinieblas, pero los que están en oscuridad, digamos, porque rechazan la luz, siguen en tinieblas. Es lo que está diciendo. En primer lugar, cuando el Señor está diciendo acá en este versículo que acabamos de leer en San Juan 3:19, y hay otros pasajes, hermanos, como el que acabamos de leer en San Juan 12, que Él es la luz, está dando una idea muy importante ahí. En primer lugar, la obra que el Señor vino a hacer por nosotros. ¿Qué obra vino a hacer? Una obra redentora. Una obra que nos puede libertar de la oscuridad. Yo te quiero decir, ¿te ha libertado Él de la oscuridad? Te hago estas preguntas. ¿Me ha libertado Jesús de la oscuridad o solamente digo de labios estas cosas? De otro modo, entonces, vamos a estar viviendo en tinieblas. Por eso, si la luz está vinculada, porque acá volvamos al capítulo donde estamos 12, dice acá, yo soy la luz que he venido al mundo, para que todo aquel que en Él cree en mí no permanezca en tinieblas. Si la luz está vinculada, hermanos, con la vida,
Y las tinieblas, ¿con qué está vinculada? Con la muerte. No puede haber término medio. Si vos estás en la luz, no vas a estar en la muerte. Pero si estás en tiniebla, estás en muerte, y por eso creer en Cristo es conocer la vida de Dios. ¿Por qué? Porque hemos podido alcanzar esa salvación. Mire conmigo a San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si usted ha prestado atención desde el momento que hemos comenzado este mensaje, el Señor está dando otra invitación más, ya último ya de su ministerio antes de ir a la cruz, de decirle, el que cree en mí. Y nosotros miramos que ellos decían creer en Dios, pero rechazaban a Jesús. Entonces su creer no era genuino. Todavía estaban en tinieblas, todavía estaban en muerte, todavía estaban en esclavitud. Y acá miramos qué es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Usted sabe que estas personas con las cuales el Señor hablaba, ellos sabían todo el Talmud del Antiguo Testamento. Hoy en día hay muchas personas que te pueden recitar todas las creencias de la iglesia, de la religión, de las tradiciones, de las normas, de todo. Una cosa es saber de Dios, una cosa es conocer a Jesús. Mucha gente sabe de Dios, pero no conoce a Dios. Y es el llamado que el Señor dice, bueno, si vas a estar en la luz, vas a ser libertado. Y en segundo lugar, volviendo de vuelta a San Juan 12, donde estamos en el versículo 46, yo la luz, también, hermano, debemos considerar las evidencias. Hay una pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Te has convencido de que Jesucristo en verdad es el Hijo de Dios? ¿Te has convencido? Mi primer mensaje, sacando un poquito el breve mensaje, ¿sabe cuál fue mi primer mensaje a la edad de 16 años? Fue convertido o convencido. Ese fue, y lo di temblando en una plataforma en Argentina. Tenía 16 años. Yo nunca iba a pensar que después de 30 años tuviera que pensar cuánta gente está convencida, pero no convertida en nuestros días. La gente estaba convencida, pero no convertida. Si hubiera estado convertido, no hubieran hecho lo que hubieran hecho con Cristo. Por eso es importante, ¿te has convencido de que Jesucristo es en verdad el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? Otra pregunta, ¿has confiado verdaderamente en Él y has recibido la vida eterna? Por eso el Señor termina diciendo, San Juan 12:36, en el mismo capítulo donde estamos, dice, entre tanto que tenéis la luz, que dice, creed en la luz, para que seáis hijos, que dice, de luz. Volviendo al versículo 47 ahora, continuemos, hermano, dice, el que oye mis palabras y no las guarda. ¿Qué advertencia, hermanos? ¿Por qué es una advertencia? Porque hay consecuencias que acarrean por no creer, por estar de una manera continua rechazándolo a Él, y dijo a quienes creyesen que verdaderamente sí tendrían vida eterna. Pero los que rehusaran creer, como acabamos de leer en San Juan 3, versículo 16, dice, el que no cree, dice, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque ha rehusado creer en el Señor. Y en San Juan 3:36 dice ahí claramente que el que rechaza al Señor, la ira de Dios está sobre él. Por eso, no creer, querido amigo y hermano, es pecado. Y esta mañana miramos que un pecado te lleva a otro pecado y a otro pecado. Por eso es importante tener en cuenta que acá estas personas no pusieron por obra sus palabras. Por eso el Señor tiene que hacer esta advertencia en el versículo 47. El que oye mis palabras y no, ¿qué dice? Las guarda. Estas personas no estaban poniendo por obra las palabras. Él miraba, no las guardaron. Quiere decir, hermanos, que las palabras de Jesús no solo deben oírse, como lo oyeron ellos, sino también ha de ponerse en práctica. Tenemos que ser hacedores. La obediencia
a sus demandas son esenciales, hermanos, para la vida cristiana. Por eso volvemos al versículo 47. El Señor miraba las evidencias, la intención que estos judíos estaban escuchando estas palabras. Dice, el que oye mis palabras y no las guarda, dice, yo no le juzgo. ¿Cuál era la idea judía de aquellos días? Porque nosotros tenemos que pensar, ¿quién eran los que estaban escuchando estas palabras? ¿Éramos nosotros o ellos? No, eran ellos. ¿Y saben que los judíos, saben lo que pensaban del Mesías? ¿Qué Mesías ellos esperaban? No el Mesías que estaba escrito en la Biblia, sino cómo lo interpretaban ellos. ¿Y sabe cómo interpretaban ellos? Ellos interpretaban un Mesías que solo iba a venir como juez. Ese era el pensamiento de estos judíos. Para vengarse y destruir a todos sus enemigos y castigar a sus adversarios. Y esta idea, salía de una aplicación equivocada de la segunda venida y del juicio venidero, que ellos leían en el Antiguo Testamento, en aquellos días porque no estaba el Nuevo Testamento. Entonces, el Señor tuvo que aclarar, y nuestro Señor declaró que su propósito de su venida no era con esa intención malvada que ellos pensaban, porque, pues hermanos, rechazaban al Señor, sino que Él no venía para castigarlo, ahí lo dice. Note el versículo 47, dice, no he venido a juzgar, ¿qué dice? Al mundo. O sea, su primera venida no vino como juez. ¿Cómo vino entonces? Como Salvador. Su oficio como juez, porque el Señor es juez, y lo vamos a ver acá, por favor, a San Juan 5:22, porque sabemos que Él es la palabra. Mire, por favor, a San Juan 5:22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Es Cristo. Mira el versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Por qué se llama el Hijo del Hombre? Porque Él nació como nosotros, ¿no? Tenía los mismos cuestiones naturales, físicas que nosotros enfrentamos. Pero sin embargo, Él también es Dios. Mire el versículo 30, dice la palabra en el mismo capítulo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, y así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Con estos pasajes, hermanos, vemos que el oficio como juez, ya que todo el juicio vemos que ha sido dado por Dios, ¿a quién? A su Hijo. Pero esta venida del Señor le hace claro a estos judíos que le estaban rechazando, dice, yo no he venido a juzgarlos. Volvamos de vuelta al pasaje que estamos ahí, 47. Sin embargo, ¿cuál era la misión del Señor Jesús? Bueno, Él fue enviado y no era para juzgar, sino, hermanos, para salvar. Él sabía que el ser humano necesitaba, por causa de su pecado, la condenación. Pero no hay, hermanos, contradicción, porque Él vino para la salvación y no para la condenación. Qué interesante, porque Él sabía que necesitaba que alguien los justifique. Y realmente ellos no podían ser justificados, porque ellos estaban rechazándolo a Él, estaban en condenación. ¿Y cuál era la consecuencia de por qué estaban en condenación y no podían ser justificados estos hombres ahí? Porque no querían creer, hermanos. Sencillamente porque no querían creer. Y eso lo vimos esta mañana, hermanos, en los versículos que miramos. Entonces, rechazar a Cristo, hermanos, viendo el versículo 47, que estamos ahí, porque no he venido a juzgar al mundo, sino dice a salvar. Ahora entramos al 48. Rechazar a Cristo es quedar sin justificación, querido amigo. Rechazar a Cristo es quedarse eternamente en condenación. Rechazar a Cristo, todo esto es porque a causa de la sentencia que Dios mismo ha establecido, ¿por qué? Por el pecado. ¿Y cuál es lo que Dios ha establecido por el pecado? La paga del pecado es muerte. Un hermano querido acá podía decir estas palabras.
Muy bien, hermanos. Creo que me olvidé de dejar esa frase. Continuemos adelante. Rechazar a Cristo, hermanos, como vemos en el versículo que estamos finalizando y entrando al 48, vemos acá, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. O sea que vemos claramente que rechazar a Cristo es quedarse sin justificación. ¿Por causa de qué? De lo que Dios estableció por consecuencia del pecado. Mire lo que dice el apóstol Juan, ahí en 1 de Juan 5:10. Lo vuelve a reiterar en las epístolas ya casi finales antes de Apocalipsis. 1 de Juan capítulo 5, versículo 10. Muy bien. Dice la palabra de Dios así. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está, ¿qué dice? En su Hijo. Nadie puede salvarse, hermanos, sin la obra de Cristo. Y si hay alguien en esta noche tratándose de justificar delante de Dios, rechazando a Cristo, está en condenación. Por tanto, vemos acá que Él había venido con una misión, y es proveer la salvación para el mundo. Y en este caso, digamos, a la humanidad de aquellos días como en nuestros días todavía. Obviamente vemos que el propósito de nuestro Señor es enseñar en su primera venida, ¿qué era? ¿Juzgar? No era para traer juicio, sino para salvación. No era para castigar o golpear como un vencedor, sino para salvar, sanar como un médico. Isaías 53 dice que Él, nada menos que por su vida, fuimos por su llaga curados. Por eso no todos los hombres son salvados por Cristo al final. ¿Cuántos de ustedes quisieran que todos fueran salvados? Pero tenemos que ser realistas que hay un infierno. Hay un lugar de condenación donde acabarán ¿quién? Los que no han creído. Los incrédulos. Aquellos que no se han querido arrepentir, que tal vez porque venían a una iglesia pensaban que la iglesia los podía tratar de salvar, como estos judíos que se aferraban a Moisés, a la ley, a todas las tradiciones y a todas las prácticas que no eran necesariamente malas, pero rechazaban al Señor. Pero por otro lado, Cristo no hizo nada en sentido alguno por todo el mundo, sino que lo hizo exclusivamente por sus elegidos. Y no es que Dios los eligió porque Él sabía quién iban a ser los elegidos. Pero sin embargo, 1 de Juan 2:2, acá aclara quiénes son beneficiados de esta salvación. Dice la palabra de Dios así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice. Obviamente vemos acá claramente que la obra de Cristo, su salvación, es suficiente para todo el mundo. Pero no todos van a ser beneficiados al final. Porque realmente van a aparecer muchos de esta gente que en esta mañana le estudiamos, que por última vez, o como en esta noche una vez más, el Señor le dice: el que cree en mí va a creer al Padre.